Estamos buscando emprendedores extraordinarios y con alto potencial de crecimiento. Si tu modelo de negocio tiene componente innovador, tienes ventas entre 5 y 400 millones de pesos y menos de 5 años de operación, te esperamos en Acelera Región, una alianza entre la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Cámara de Comercio de Cali e Impulsa Colombia. Queremos transformar el país desde las regiones. Por eso puedes comunicarte con nosotros en el correo aceleraregion@ccm.org.co. Y recuerda, emprender conecta lo extraordinario. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Carlos Venegas. Hago parte del grupo de masificación del proyecto de factura electrónica de la DIAN. Pertenezco al proyecto desde hace ya un par de años y he venido trabajando con temas de masificación desde que me vinculé al proyecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ya ustedes bien lo saben, sobre el nuevo modelo o el actual modelo de facturación electrónica, el cual es la facturación electrónica con validación previa. ¿Listo? Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Manizales por su invitación, por crear este vínculo especial con la DIAN y especialmente con el proyecto de factura. Bueno, les voy a hablar un poco de grandes rasgos de qué se va a tratar la conversación y la charla del día de hoy. Vamos a hacerla lo más didáctica posible, lo más rápida y lo más entendible posible. Entonces, vamos a ver primero qué es la factura electrónica. Antes les voy a dar un pequeño contexto. Vamos a definir qué es la factura electrónica, cuáles son los beneficios de facturar electrónicamente, cómo debemos facturar electrónicamente, quiénes lo deben hacer y por qué medios se pueden hacer, ¿cierto? Además de otras generalidades que vamos a ir ahondando más adelante en esta capacitación. Entonces vamos a darle inicio a nuestra presentación. Entonces, por favor, me confirmas cuando se vea la presentación. Bueno, en primer lugar voy a hablarles un poco acerca de qué es la factura electrónica, cómo ha sido la historia de la factura electrónica en Colombia. Y tenemos que, bueno, la factura electrónica, la primera vez que se habló de factura electrónica en Colombia fue más o menos como en 1995, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero fue algo que se nombró y quedó ahí, ¿cierto? Y fue ya en el 2007 que por primera vez se incluyó dentro de una normativa y esta normativa decía que quienes quisieran facturar electrónicamente lo podían hacer, ¿cierto? En este momento la DIAN, el Ministerio de Hacienda, lo que hizo fue decirle a algunas personas, a algunos empresarios, que si querían acogerse voluntariamente a facturar electrónicamente, lo podían hacer sin ningún inconveniente. Al ver que esta norma no fue tenida en cuenta por muchos empresarios, no más de 100 empresas se unieron a esta iniciativa, ¿cierto?, de facturar electrónicamente. El gobierno nacional, junto con la DIAN y junto con el Ministerio de Hacienda, tomaron la decisión de crear un proyecto, lo que se conoce como el proyecto de factura electrónica, con el cual quieren vincular a todos los empresarios a facturar de manera electrónica. Entonces el proyecto nace en 2014, ¿cierto? Y ya es en 2015 que sale la primera normativa que habla de factura electrónica como tal y muestra y nos enseña los primeros obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? En el 2015 esa es la ley, el decreto 2242 que pues dio todo el marco regulatorio frente a la factura electrónica en su primera versión, que su primera versión es
diferente, totalmente diferente a la versión actual. La primera versión era una versión que llamaban asincrónica, que es decir, que yo como facturador generaba mi factura, se la entregaba a mi cliente y tenía 48 horas después, tenía un tiempo de 48 horas para subir esta información a la DIAN, ¿cierto? Entonces, durante esas 48 horas podían suceder varias cosas. Que en primer lugar, mi cliente se diera cuenta que quedó mal facturado, entonces lo que tocaba hacer era esperar que la DIAN me enviara mi validación de la factura, yo revisar que la factura esté bien, hablar con mi cliente, hacer la corrección. Bueno, esto incurría en muchos procesos administrativos que podían llegar a dañar también las relaciones comerciales entre las partes, ¿cierto? La factura electrónica asincrónica en su primera versión era una factura electrónica que se atendía o se recepcionaba en servidores, ¿cierto? Lo que provocaba muchas veces el encolamiento de las facturas, porque pues para hacer la validación de cada una de las facturas se tomaba cierto tiempo. Entonces, había facturas y conocí un caso que es un caso, yo creo que pues es un caso especial, que la validación de una factura electrónica de un contribuyente se demoró aproximadamente 3 semanas, lo cual es algo muy terrible tanto para el negocio como para nosotros como institución, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiso la DIAN? Y eso fue una decisión que tomó en el 2018. Vio cómo estaba funcionando la factura electrónica en toda su región, en lo que es Latinoamérica, vio que países como México, Chile, Brasil, que están muy adelantados en cuanto a este proceso, tenían una facturación que es con validación previa. ¿En qué consiste esta facturación? Y es que yo como facturador, antes de entregarle mi documento a mi cliente, se lo enviaba a la DIAN para que ella me diera un visto bueno y verificara que toda la información que estaba consignada en la factura coincidía y estaba diligenciada de manera correcta. Entonces, yo como facturador, al ver que ya tengo un visto bueno por parte de una entidad gubernamental, que en este caso es la DIAN, me da a mí la seguridad de entregarle de forma inmediata y de enviarle mi factura a mi cliente. Entonces, se corrigieron muchos procesos, no solo eso, se corrigieron y se agregaron otras validaciones a la factura, porque en la versión 1 se estaban presentando también problemas con información como sumas, con información como cálculos. Entonces, todo esto se quiso corregir, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué es la factura electrónica. Básicamente, bueno, eso fue un poco el contexto de lo que es la factura electrónica. La factura electrónica de venta. ¿Qué es la factura electrónica? Básicamente es la evolución de la factura tradicional de papel, es decir, va a cumplir con las mismas funciones que una factura electrónica, que una factura por computador, que una factura por talonario, ¿cierto? Entonces me va a soportar la transacción de venta de bienes y la prestación de servicios, solo que tiene como una cosa muy especial, solo que tiene una particularidad, y es que va a operar a través de sistemas, a través de desarrollos informáticos, ¿cierto? Entonces, eso es la factura electrónica. La factura electrónica es una factura de venta normal que tiene lugar a través de sistemas informáticos. Es conocida como e-facture o invoice, se conoce a nivel mundial como e-factura. Entonces, por si alguna vez lo ven nombrar, la palabra e-factura hacen referencia a factura electrónica. Ok, bueno, la DIAN para la implementación de la factura electrónica en Colombia, perdón, adoptó una estructura estándar internacional XML y VL 2.1. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esta cuestión y qué tiene que ver con la factura electrónica? En primer lugar, bueno, el VL es una herramienta que nos va a permitir construir un XML. Entonces, un XML, ¿qué es? Es un lenguaje de programación que nos permite hacer la estructuración de datos y realizar el intercambio de información de manera segura. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con factura electrónica? La factura electrónica realmente es un XML, ¿cierto? Entonces, son líneas y líneas de código donde tienen la información de la transacción de la venta del bien o la prestación del servicio que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ustedes ven la representación gráfica, una factura normal, toda esa información está consignada detrás en un XML, ¿cierto? El XML es la columna vertebral de una factura electrónica, ¿cierto? Entonces, la información real y la información que toma la DIAN de la factura no es la representación gráfica, sino lo que está consignado en XML. ¿Esto qué permite? Permite hacer, como ya les mencioné, el intercambio de datos de manera segura y de manera ágil.
La factura electrónica pertenece al ecosistema de intercambio electrónico de datos. Sí, la factura electrónica es la punta de lanza de algo que viene detrás de que es el ecosistema de intercambio de datos. Detrás de la factura electrónica vienen las nóminas electrónicas, factura. Beneficios de factura electrónica son múltiples, ¿cierto? Existen muchos beneficios en este momento. Voy a presentarles 5 y sé que a lo largo de la presentación van a salir más. El primer beneficio es que aclara la relación de clientes y proveedor, ¿cierto? Entonces, esto me va a mejorar la relación que yo tengo con mis clientes. ¿Cómo va a ser esto? Al ser la factura electrónica en tiempo real, ¿cierto? Entonces, al yo emitir mi información, mi factura electrónica la voy a entregar a mi cliente de forma inmediata, entonces mi cliente va a tener tiempo de reaccionar y tomar mejores decisiones para su negocio, ¿cierto? Entonces, esto es una gran ventaja. Va a tener información segura. ¿Por qué es una información segura? Porque va a haber un tercero de confianza que va a revisar que toda la información o todo lo que se planteó en la transacción se ejecute de forma correcta, ¿cierto? El tercero de confianza en este momento es la DIAN, quien es el que va a realizar el visto bueno de la factura, ¿cierto? Entonces, ya teniendo un tercer ojo dentro de nuestra transacción, vamos a estar un poco más seguro y pues es muy eficiente, pues ya como les mencioné, al reducir los tiempos, vamos a aumentar en productividad y nos va a disminuir en procesos, ¿cierto? El segundo beneficio es que permite la toma eficiente de decisiones comerciales y el tercer beneficio es el Big Data. Bueno, voy a combinar un poco estos dos beneficios porque permite la toma de decisiones comerciales. Lo que va a permitir la factura electrónica va a ser que nosotros tengamos información, ¿cierto? Información de nuestros clientes, información de nuestros productos, de los productos que tienen mejor salida, información de lo que necesita el mercado, ¿cierto? Entonces, con toda esta información lo que debemos hacer es un análisis de datos, de los datos que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una empresa de camisas, ¿cierto? Y tengo al mercado dos tipos de camisas, unas camisas blancas y unas camisas rojas. Al yo ver que en el mercado se venden mejor las camisas blancas que las rojas, voy a tener esa información de una vez en mi sistema, ¿cierto? Y voy a tomar decisiones comerciales que me ayuden a mejorar mis ingresos. En este caso, voy a dejar de producir camisetas rojas y voy a aumentar la producción de camisetas blancas para así mejorar mis ingresos, ¿cierto? Toda esta información que va a contener la factura electrónica nos va a ayudar a tener y a tomar mejores decisiones comerciales. Uno de los beneficios más palpables que se tienen de la factura electrónica es el ahorro de papel, los costos de mensajería y de operatividad. Bueno, en primer lugar, el ahorro de papel creo que es muy visible porque pues, la factura electrónica se va a hacer entre sistemas informáticos, no tiene por qué haber la intervención alguna de un papel, ¿cierto? Va a disminuir los costos de mensajería. Bueno, hay un estudio que se hizo hace un par de años que decía que más o menos generar una factura a una empresa le cuesta 800 pesos, ¿cierto? Desde imprimirla, desde llevar la recepción, la mensajería, toda esta cuestión. Al hacer todo esto de manera electrónica nos vamos a ahorrar muchos costos. Entre estos el costo de mensajería. De esos 800 pesos que les acabo de mencionar que costaba generar una factura, 400 pesos más o menos hacían parte de lo que es los costos de mensajería. Entonces, de antemano se va a reducir ya a la mitad mis costos en el momento de generar una factura electrónica. Y otro de los beneficios es que va a aumentar la operatividad. Todos sabemos y todas las empresas tienen un momento en el mes que tienen que transcribir las facturas, mirar qué pasó, pasarlas a la contabilidad. Entonces, lo que nos va a traer la factura electrónica es que como va a integrar todos nuestros sistemas de facturación con el sistema contable, va a permitir que se mejoren procesos y que todo sea mucho más eficiente. La factura electrónica como acto de Estado. Aparte de los beneficios micro que ya les acabo de mencionar que tiene la factura electrónica tiene unos beneficios que para mi forma de ver son mucho más notorios, que son los beneficios que trae a nivel país, ¿cierto? Con la factura electrónica vamos a combatir la evasión y se va a aumentar el recaudo. Creo que esos son uno de los estandartes que trae consigo la factura electrónica, ¿cierto? ¿Y cómo va a hacer eso? Pues bueno, básicamente con toda la información que se va a recolectar de la factura electrónica, con toda la información que va a recolectar la DIAN y que va a tener a la mano el gobierno
de los contribuyentes y de las relaciones comerciales y las transacciones que se realizan al interior del país, vamos a saber cuáles, en primer lugar, cuáles son las empresas evasoras, ¿cierto? Y en segundo lugar, al saber cuáles son las empresas evasoras, se va a ejercer un mayor control sobre estas y las vamos a obligar a tributar, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder es que va a disminuir la evasión y al mismo momento que disminuye, va a aumentar el recaudo, ¿cierto? Es una operación inversamente proporcional. ¿Listo? Hay un estudio que se hizo a nivel Latinoamérica donde dice que la disminución, la evasión, perdón, disminuirá en un mediano plazo más o menos en 50%. En Brasil ha disminuido desde que se está implementando la factura electrónica en cerca de un 25%, que es algo muy alto, ¿cierto? Dice también el estudio que en Latinoamérica una de cada 5 empresas es evasora, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere es reducir este número con la factura electrónica y con la factura electrónica vamos a saber cuáles son aquellas empresas que no están cumpliendo fiscalmente con sus obligaciones. Va a ayudar a fomentar la formalización. ¿Cómo va a ayudar a fomentar la formalización? Bueno, empresas que sí facturan electrónicamente y que presenten para sus descuentos y para sus gastos deducibles en sus declaraciones, el respaldo de sus transacciones en factura electrónica tendrán acceso a estos descuentos, ¿cierto? Entonces, si yo soy un empresario y quiero tener acceso a descontables, tengo que presentar mis transacciones respaldadas en factura electrónica, ¿cierto? O puede en un porcentaje muy mínimo en documentos equivalentes, otro tipo de documentos. ¿Qué pasa si yo ya tengo mi porcentaje copado, que es en este año es de un 30% de documentos equivalentes, de facturas de venta, copado y tengo mi porcentaje de factura electrónica aún por llenar. Entonces, yo no voy a poder recibir más documentos equivalentes y voy a necesitar que todas mis transacciones que me faltan para poder acceder a estos costos y deducciones sean en factura electrónica. Entonces, yo como empresario solo voy a tratar de negociar con aquellas empresas que estén facturando electrónicamente, ¿cierto? Para yo poder acceder a estos costos y gastos, a estos deducibles. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer eso? Va a obligar a las empresas pequeñas, a aquellas empresas que no están formalizadas, a que se inscriban a la facturación electrónica y para hacerlo, pues tienen que hacer todo su proceso de formalización. ¿Listo? Bueno, la estructura, voy a hablarles de cómo es el modelo de factura electrónica con validación previa, y como les dije, es el modelo que está funcionando en este momento en el país. Perdón. Bueno, básicamente en este modelo intervienen 3 actores. El primero, como ustedes pueden ver, es un facturador electrónico. El segundo es un comprador y el tercero es la DIAN, ¿cierto? El comprador hace las mismas veces del cliente. Entonces, que este modelo sucede en 5 momentos. Es un primer momento de generación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una vez yo llegue a un acuerdo comercial con una persona por la transacción, por la venta de un bien o por la prestación de un servicio, voy a generarle la factura de la venta del bien o la prestación del servicio. Entonces, ese es nuestro primer momento, generar nuestra factura electrónica por medio de un software de facturación electrónica, ¿cierto? El segundo momento, ¿cuál es? Que yo como facturador voy a transmitir esa factura electrónica a la DIAN, ¿cierto? Ese es nuestro segundo momento. El tercer momento es un momento que realiza la DIAN, que es la validación de esa información que le acabamos de compartir. Un cuarto momento es la expedición, que es cuando yo recibo ya el visto bueno de la DIAN, le envío la factura a mi cliente. Y el quinto momento es la recepción, que es como cliente yo reciba la factura y verifique que toda la información está correcta, ¿cierto? Toda esta información, todos estos momentos suceden al momento de yo generar y transmitir mi factura electrónica, ¿cierto? Básicamente así funciona. El tercer momento que les acabo de mencionar es el de la validación, que es al interior de la DIAN. Ocurre eso que ustedes ven en esta diapositiva, ¿cierto? La DIAN, ¿cómo hace la validación? Hace una validación en línea y en tiempo real. Hace la verificación, la validación de 100 líneas por documento, ¿cierto? Hace más o menos 256 validaciones, perdón, por documento.
las respuestas de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, yo como facturador electrónico genero mi factura, la transmito a la DIAN, tengo una validación de manera inmediata en menos de un segundo. Es mucho más rápido que la respuesta que nos da un datáfono. Y tiene un potencial de procesamiento de 80 millones de documentos en un día. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN nunca se va a caer, ¿cierto? La DIAN puede recibir documentos, puede recibir hasta 80 millones de documentos en un día y no se va a caer, ¿cierto? Si ya recibe 80 millones y un documento, bueno, toca ver qué pasa, pero bueno, la capacidad de facturación en Colombia se estima que máximo por día se reciban 8 millones de documentos. En la actualidad estamos recibiendo cerca de 2 millones de documentos y eso que pues ha bajado un poco por la situación que estamos atravesando, ¿cierto? Entonces, la capacidad operativa, que tiene la DIAN al momento de realizar la validación de sus facturas es bastante importante. Listo, interoperabilidad. Bueno, como les mencioné, la interoperabilidad es el cuarto momento, ¿cierto? Que yo expido mi factura a mis adquirentes, ¿cierto? Tengo dos tipos de adquirentes, puede ser un adquirente no electrónico o un adquirente electrónico, ¿cierto? Los adquirentes electrónicos, ¿quiénes son? Son aquellos que no son obligados a facturar electrónicamente y no tienen por qué estar registrados ni tienen por qué tener sistemas para recepción de facturas, ¿cierto? ¿Cómo funciona este modelo yo generar mi factura y enviarla, ¿cierto? Entonces, hay un primer momento que es este que ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla, que yo como facturador electrónico voy a generar mi factura. ¿Y cómo la voy a generar? Por alguno de estos medios, ¿cierto? Existen tres modos de operación, que el primero es por medio de un proveedor tecnológico, el segundo es por medio de un desarrollo propio y el tercero es por medio de la solución gratuita de la DIAN, ¿cierto? Entonces, tengo que ver para mi negocio qué me sirve más, ¿cierto? Ya más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero estos son los tres modos de operación que existen, al igual que existen esos mismos tres modos de recepción, ¿cierto? Entonces, como les dije, un proveedor tecnológico es contratar servicios de terceros para que para que me instalen un software que me permita generar y recibir facturas electrónicas. El desarrollo propio es que yo me siento en capacidades y tengo el conocimiento suficiente para generar un desarrollo que me permita transmitir y emitir facturas electrónicas al mismo tiempo que recibirlas. Y bueno, la solución gratuita de la DIAN, que es una solución que está dispuesta para todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una vez yo genero mi factura electrónica, como ya les dije, se genera en un formato XML y este es el formato que viaja a través de la red. ¿Y cómo viaja? A través de estas opciones que ustedes ven acá, a través de un correo electrónico, que es el más utilizado. Cerca del 95% de los que están facturando electrónicamente actualmente usan correo electrónico y el otro 5% restante utiliza servidor, que pues es recepcionar las facturas en un equipo que ya tienen determinado para esa única situación. Y nos presenta aquí otra forma de hacer la entrega de mi factura electrónica y es por medio de la representación gráfica. ¿A quién le voy a entregar la representación gráfica? A aquellos adquirentes que no son obligados a facturar electrónicamente, es decir, aquellos adquirentes no electrónicos, porque pues como yo le voy a entregar una factura electrónica, digamos, a alguien que no tiene obligación de facturar electrónicamente, que no tiene internet, que no tiene conectividad, le entrego su factura común y corriente como hacemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, este es el modelo de interoperabilidad de la factura electrónica con validación previa. Ser facturador electrónico, bueno, este es un punto aquí ya importante. Y estas son unas preguntas que se hicieron o que se hacen todas las personas al momento de escuchar qué es la factura electrónica. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, al primer momento que escuchó factura electrónica, la primera pregunta que me hice yo fue que si debo facturar electrónicamente, ¿cierto? Y si debo facturar electrónicamente, ¿cuándo debo iniciar a facturar? ¿Cierto? Y la tercera, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, estas son las tres preguntas que se hace todo empresario y pues deben girar en torno a qué es lo que qué es lo que favorece más a mi negocio, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar pregunta por pregunta. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Básicamente, si son personas jurídicas, son obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Esto lo definió el decreto 358 de 2020. Les debo el artículo que es bueno, ahorita no lo tengo aquí presente, pero bueno, ella nos dijo quiénes son los obligados a facturar electrónicamente. Y nos dice que son todas las personas
responsables del impuesto sobre las ventas y del impuesto nacional del consumo son obligadas a facturar electrónicamente. Los contribuyentes inscritos en el impuesto de régimen simple de tributación son obligados a facturar electrónicamente, y específicamente porque quienes se inscriben en el régimen simple había una condición que dice que para pertenecer al régimen simple deben ser facturadores electrónicos. Aquellos comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos deben facturar electrónicamente. Litógrafos y tipógrafos si cumplen una condición especial que viene dada por el artículo 1.6.1.4.2, que nos dice básicamente que deben facturar electrónicamente por la venta de talonarios, por la impresión de talonarios, ¿cierto? Esos los deben facturar electrónicamente. Si ya tienen otras comercios y tienen otra venta de bienes o prestación de servicios que no tienen que ver con esos que les acabo de mencionar, no es obligatorio que facturen electrónicamente. Y personas naturales cuyos ingresos sean superiores a los 3.500 VTs, pero inferiores a los 12.000 VT, ¿cierto? Estas son las personas naturales que deben y que están obligadas a facturar electrónicamente, cuyos ingresos el año pasado fuera de ingresos laborales, de pensión y ganancias ocasionales, sean superiores aproximadamente a 120 millones de pesos. Hay unas condiciones que nos dice que si soy persona natural, pero estoy por debajo de los 3.500 VTs, también me obligan a facturar electrónicamente. Y nos dice que cuando yo tengo más de un establecimiento de comercio, debo facturar electrónicamente. Es decir, si mis ingresos del año pasado fueron inferiores a 120 millones, pero yo tengo 2 locales comerciales, por ejemplo, yo tengo 2 panaderías. Si tengo una panadería aquí en esta esquina y otra panadería en otro barrio, me obliga a eso automáticamente a facturar electrónicamente. Lo mismo si soy usuario aduanero, debo facturar electrónicamente. Y cuando tenga consignaciones o inversiones superiores a los 3.500 VTs, también debo o soy obligado a facturar electrónicamente. ¿Listo? Entonces, estas son las personas obligadas a facturar electrónicamente. Más adelante les voy a mencionar que lo que trae el decreto 358, que además de decirnos quiénes deben facturar, nos menciona quiénes no son obligados. Entonces, si yo estoy dentro de las actividades no obligadas a facturar electrónicamente, pues me desentiendo del tema y no me preocupo por la facturación electrónica. Nuestro segundo tema es, bueno, ¿cuándo debo facturar electrónicamente si soy obligado? Ahí, bueno, les voy a comentar. Este año salieron dos documentos, 2 normativas referentes a factura electrónica. Como ya les mencioné, un decreto 358 y la resolución 042. Esta resolución es muy importante para nosotros como DIAN, y sé que para muchos empresarios también lo es porque nos da el calendario de implementación para facturar electrónicamente. Entonces, la resolución 42 en su capítulo 20 nos trae 3 calendarios de implementación. El primer calendario de implementación es este que ustedes ven en pantalla, que es un calendario de implementación que viene definido por actividad económica, ¿cierto? Entonces nos da una fecha de inicio de registro, que es esta fecha que ustedes ven acá, que es el 15 de mayo de 2020, a la cual realmente no hay que prestarle mucha atención, sino a la fecha que le sigue, que es la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, que es esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Estas son 8 grupos que vienen divididos en 8 fechas diferentes, ¿cierto? En la cual deben dar inicio a su facturación electrónica de acuerdo a la actividad que ustedes tengan registrada en el RUT, ¿cierto? Como ustedes saben, es un código de 4 dígitos, pero como ustedes pueden ver, dentro de este calendario nos aparecen 2 y 3 dígitos nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra actividad principal que nos aparece en el RUT, nuestra actividad económica principal, y vamos a coger los números de izquierda a derecha, ¿cierto? Si nuestra actividad económica es de 2 dígitos, pues únicamente vamos a usar la de 2 dígitos. Y si nuestra actividad es de comercio, que son las que tienen 3 dígitos, ¿cierto? Se dividen 3 dígitos las de comercio porque, pues, bueno, abarcan muchas cosas. Vamos a hacer un ejemplo. Dice que hay pues, permítanme un segundo, que tengo por aquí anotada una actividad que es la de 4321, que hace referencia a la actividad de instalaciones eléctricas, ¿cierto? Entonces, esa es mi actividad principal
en mi RUT, ¿cierto? Mi actividad económica principal. Lo que voy a hacer es voy a coger los dos primeros dígitos de esa actividad. Como les dije, es 4321, voy a buscar el 43 dentro de este calendario en nuestra columna de actividades. Como pueden ver, no está acá. Entonces nos aparece acá 43 y hace referencia al sector de la construcción. Entonces sí tiene mucho que ver porque es una actividad de instalaciones eléctricas. Por lo tanto, mi fecha para iniciar a facturar electrónicamente es esta de acá, el 1 de noviembre de 2020, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo y prestarle mucha atención, perdón, al momento de buscar nuestra actividad económica en este calendario. La DIAN dentro del micrositio, si tengo tiempo más adelante me gustaría mostrarles, dispuso, pues básicamente es un Excel que está muy bien formulado, donde ustedes digitan su actividad económica y les arroja la fecha en la cual deben dar inicio a su facturación electrónica, por si pues no quedó muy claro este calendario, ¿listo? La forma en que les expliqué. El segundo calendario, como les mencioné, son 3 calendarios que nos trajo el artículo 20 de la resolución 042. El segundo calendario es un calendario de actividades especiales. ¿Y qué nos dice este calendario? Básicamente, este calendario lo divide en 3 grupos, ¿cierto? Que entran en 3 fechas diferentes a facturar electrónicamente. Y dentro del primer grupo encontramos lo que son los grandes contribuyentes y aquellas contribuyentes que ya se encontraban habilitados para facturar electrónicamente, ¿cierto? Todos ellos que ya habían hecho el proceso anteriormente para habilitarse como facturadores electrónicos. Ellos debían empezar a facturar el 15 de junio, el lunes de esta semana, si no estoy mal, debían dar inicio a su obligatoriedad, ¿cierto? El segundo grupo que nos muestra el calendario, que son aquellos que empiezan a facturar a partir del 1 de octubre, y ahí encontramos todo lo que son las entidades estatales a nivel nacional y territorial, y todas las empresas que prestan servicios públicos, ¿cierto? Adicionalmente encontramos todas las instituciones educativas como universidades y colegios, todas las personas jurídicas que desarrollen actividades financieras y de seguros y las notarías, ¿cierto? Ellos deben empezar también a facturar a partir del 1 de octubre. Y el último grupo, o la tercera fecha en la cual deben dar inicio, según el calendario de actividades especiales, es a partir del 1 de noviembre. Y aquí, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Todas aquellas personas naturales cuyos ingresos estén entre 3.500 VTs y 12.000 VTs, ¿cierto? Todas las personas naturales que son obligadas a facturar electrónicamente deben hacerlo desde el 1 de noviembre. Y también, bueno, este artículo, el último calendario, es un calendario que se llama calendario de implementación permanente, que menciona básicamente que aquellos sujetos, nuevos sujetos, es decir, todas aquellas empresas que se crearon después de la expedición de esta resolución, cuentan con un periodo de 2 meses para ajustar sus sistemas y facturar electrónicamente. Es decir, si yo como empresa nací en octubre, no, pongámoslo en noviembre. Yo sí nací el 15 de noviembre como empresa. ¿Cuándo debo facturar? Yo sí ya todos entraron a facturar. Los últimos que entran a facturar, tengamos en cuenta que ese es el 1 de noviembre, ¿cierto? Entonces, si yo ya es 15 de noviembre, yo nazco como empresa, ¿cuándo debo facturar electrónicamente? Cuando, pues, bueno, tenga la responsabilidad ya de facturar, cuando sepa que sí soy obligado a facturar, la DIAN me da un plazo de 2 meses para yo ajustar mis sistemas y pues así facturar de manera electrónica. Entonces, esos son los 3 calendarios. El primer calendario que viene, les repito, que viene por actividad económica, el segundo que es un calendario de actividades especiales y el tercero es un calendario de implementación permanente. ¿Listo? ¿Cómo facturar electrónicamente? Bueno, como ya les había mencionado, existen 3 modos de operación, 3 formas para facturar electrónicamente. La primera de ellas es hacer uso del servicio de facturación gratuita DIAN, ¿cierto? El segundo es por medio de un desarrollo propio, el tercero es por medio de un proveedor tecnológico. Entonces, vamos a explicar brevemente cada una de ellas. ¿Cómo es la cuestión de un proveedor tecnológico? ¿Qué es un proveedor tecnológico? Un proveedor tecnológico es una empresa habilitada por la DIAN para prestar servicios como de factura electrónica, ¿cierto? Entonces, ellos pasan por un proceso de evaluación que hacemos al interior del proyecto
y validamos que sí cumple con los requisitos necesarios para prestar este servicio. Entonces, yo como empresario, si mi empresa es muy grande, que generalmente las empresas grandes y que quieren alinear su contabilidad con su facturación y con su inventario, contratan los servicios de un proveedor tecnológico, debido a que ellos les van a generar todo el desarrollo, ¿cierto? Y les va a conectar todo en un solo programa. Eso es la función, eso hace un proveedor tecnológico y me puede vender desde el software más sencillo hasta un software complejo que mejor dicho, que me facture, me lleve la contabilidad, me lleve el inventario, que me apaga la luz, que me haga un tinto, mejor dicho, eso lo puede hacer un proveedor tecnológico. Eh, yo puedo contratar los servicios de ese tercer proveedor tecnológico, claro que sí. Debo saber quién es el proveedor tecnológico, quiénes son los proveedores tecnológicos. Esa información la encuentran también en el micrositio de factura electrónica. Actualmente contamos con 89 proveedores tecnológicos habilitados. Sé que en Manizales hay creo que dos, si no estoy mal. Entonces, pues les recomiendo que miren esa información. El segundo modo de operación es por medio de un desarrollo propio, eh, que es aquí, como yo les mencionaba anteriormente, si ustedes tienen los conocimientos y tienen digamos, el músculo tecnológico para poder desarrollar un software de factura electrónica, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, lo indispensable es que, bueno, en primer lugar, tengo que pasar unas pruebas que vienen definidas en un anexo técnico, tengo que pasar mis pruebas de generación, de recepción y de transmisión, de expedición de factura electrónica. Y una vez pase esas pruebas, digamos, puedo hacer uso de este software. Y el tercer modo de operación es por medio de la solución gratuita que brinda la IAN, que es un software que es pensado para todo el mundo, ¿cierto? Desde el empresario más chiquito lo puede usar hasta el más grande, hasta Ecopetrol, que es la empresa que más factura en este momento, lo puede usar, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente y que la duda que tienen muchas de las personas es que no es compatible con sistemas contables, ¿cierto? No es compatible con otros programas, es un programa bastante plano que solo nos va a generar la facturación electrónica, ¿cierto? No me va a permitir manejar ni mi inventario ni manejar mi contabilidad, ¿cierto? Eso es básicamente los modos de operación que podemos usar para facturar electrónicamente. Bueno, como les mencionaba, estos son los aliados. Nuestros aliados son los proveedores tecnológicos. Existen 89 proveedores tecnológicos. La mayoría están en las ciudades capitales. Efectos jurídicos. Como les mencioné, este año salieron dos normativas que nos hablan de factura electrónica. El primero es el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y el segundo es la resolución 042 del 5 de mayo de este año también. Entonces vamos a ver qué trajo esta normativa, el decreto 358, que es algo muy importante ya que nos dio vía libre a lo que es la factura electrónica. ¿Qué nos trajo este decreto? Bueno, como ustedes bien saben, o para contarles un poco lo que sucedió el año pasado, existía una normativa que le daba marco legal y le daba legalidad a lo que es la factura electrónica, pero con el decaimiento de la ley de financiamiento se derogaron toda la normativa referente a factura electrónica, ¿cierto? El año pasado teníamos otro calendario totalmente diferente para los obligados a facturar electrónicamente y una normativa que estaba en torno a lo que es la factura electrónica, que nos explicaba cómo habilitarnos, cómo facturar, quiénes debían hacerlo, bueno, nos definía todo este proceso. Entonces, este año, al ver que se cayó la ley de financiamiento, no estábamos con un marco legal para la implementación de la factura electrónica, entonces este año salieron, como ya les mencioné, dos normas, y esta fue la primera que salió, el decreto 358, y este toca 5 temas fundamentales, ¿cierto? El primer tema que nos habla de los obligados y los no obligados a facturar electrónicamente, que pues ya les expliqué quiénes son, y pues si tienen ciertas dudas pueden revisar dentro de este decreto, que se les dice muy específicamente quiénes no, creo que son aproximadamente 8 actividades económicas que no son obligadas a facturar electrónicamente.
El segundo punto nos habla de los documentos equivalentes y este es un punto que yo creo que es uno de los puntos de mayor importancia de este decreto, porque con esta palabra documentos equivalentes, con estas dos palabras, eh, ese decreto cambió, digamos, un poco lo que es la historia o lo que venía haciendo la facturación en Colombia. El decreto 358 lo que hizo fue cambiar todo un capítulo de facturación dentro del decreto único reglamentario, y es como ya les mencioné, es el capítulo de facturación. Aquí nos dice que los documentos equivalentes en Colombia anteriormente al decreto 358 existían 27 documentos equivalentes, es decir, 27 documentos que existían al mismo tiempo que la factura electrónica. Es decir, muchos documentos para una empresa grande, al momento de llevar una contabilidad, al momento de hacer sus análisis contables, era muy complicado. Y lo que hizo el decreto 358 fue reducirlos de 27 a solo 12 documentos equivalentes más un documento equivalente electrónico, que ya más adelante vamos a ver cuáles fueron los documentos que nos dejó la norma, ¿cierto? El tercero nos habla, perdón, el tercer punto nos habla de los sistemas de facturación en Colombia y nos dice que hay dos sistemas de facturación. Uno son las facturas de venta, donde vamos a encontrar lo que es la factura electrónica y las facturas por talonario, ¿cierto? Ya va a dejar de existir la factura por computador, la factura por contingencia que ustedes habían escuchado ya tampoco va a existir. Eh, y el segundo sistema de facturación son los documentos equivalentes, que son los documentos de que les voy a hablar en un momento, que son 12, más un documento equivalente electrónico, ¿cierto? El cuarto punto nos habla del registro de la factura electrónica de venta, que es un punto que da pie a una cuestión que es bastante interesante y bastante importante, que es el factoring, ¿cierto? Entonces, aquí este decreto le da la potestad a la DIAN para hacer el registro de las facturas electrónicas como facturas de... les da la potestad, perdón, les da la potestad a la DIAN para hacer este registro de facturas electrónicas para que éstas se conviertan posteriormente en títulos valor y puedan ser comercializadas en un mercado, en el mercado para así llevar a cabo lo que es el factoring, ¿cierto? Esto es algo que está ahorita desarrollando, se están desarrollando los sistemas. Sé que hay una normativa ya en el Ministerio de Comercio que habla del factoring, la Superintendencia de Industria y Comercio, perdón, que nos habla de cómo va a funcionar toda esta cuestión del factoring. Y un quinto punto que es muy importante que nos da el decreto 358 es la regulación a los proveedores tecnológicos. Anterior a este decreto, los proveedores tecnológicos, una vez los habilitaba la DIAN, básicamente podían hacer lo que quisieran, digámoslo entre comillas, sin que la DIAN les pusiera o que les pudiéramos llamar la atención porque no teníamos como un marco legal, como una normativa para hacerlo. Y entonces lo que trajo el decreto 358 fue darnos y brindarnos de que los proveedores tecnológicos cumplieran con sus funciones y cumplieran con los requisitos bajo los cuales fueron habilitados, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya muy grandes rasgos, perdón, esto es lo que nos habla el decreto 358 de 2020. ¿Cuáles son los documentos equivalentes que dejaron de existir? Bueno, como les mencioné, anteriormente existían 27 documentos equivalentes y quedaron únicamente 12 documentos equivalentes más un documento equivalente electrónico. Todos estos 15 documentos perdón, equivalentes que ustedes ven acá en esta gráfica dejaron de existir. Es decir, los documentos equivalentes de contrato de medicina prepagada dejaron de existir, los descuentos por nómina dejaron de existir, los documentos equivalentes a las notarías, documento equivalente de administración en la propiedad horizontal también dejaron de existir. Y bueno, en realidad son estos 15 documentos que dejaron de existir. ¿Y qué va a pasar con todos estos documentos? Si yo expedí alguno de estos documentos, debo pasarme a factura electrónica, ¿cierto? ¿Y cuándo debo hacerlo? Cuando empiece la obligatoriedad y cuando esté mi obligatoriedad de acuerdo al calendario de implementación, debo empezar a facturar electrónicamente. ¿Cuáles son los documentos equivalentes vigentes que dejó la norma, ¿cierto? Entonces son estos 12 documentos equivalentes que ustedes ven acá.
el tiquete de máquina registradora con sistema POS, la boleta de ingreso a CIN, el tiquete de transporte de pasajeros, los extractos expedidos por sociedades financieras, los tiquetes aéreos, los documentos de juegos localizados y de juegos de suerte y azar, los de peaje, los documentos de operación de bolsa de valores y bolsa agropecuaria, y documento expedido para los servicios públicos y la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Estos fueron los documentos equivalentes que nos dejó el decreto 358, ¿cierto? Entonces, estos 12 documentos equivalentes van a existir al mismo tiempo que mi factura electrónica, ¿cierto? Un documento equivalente es eso, un documento que existe al mismo tiempo que una factura de venta, ¿listo? Y por último nos deja un documento equivalente electrónico, el cual es un documento en el cual también se está trabajando y se espera que esté para mediados del otro año. No sabemos si se aplace un poco la salida de este documento por toda esta cuestión que estamos viviendo hoy, pero esperamos que no se atrase mucho. ¿Y qué va a pasar con este documento? Este documento va a recoger estos 12 documentos en uno solo, ¿cierto? Entonces va a existir en un futuro, lo que esperamos no sea muy lejano, un único documento equivalente, el cual será electrónico. Operación, listo. Existen 5 pasos para quedar habilitado como facturador electrónico. Ya ahorita en un momento, creo que si tenemos tiempo suficiente, vamos a ver un video de cómo es todo este proceso, pero les voy a explicar así muy rápidamente cómo funciona. En primer lugar, debo hacer mi registro y seleccionar mi modo de operación. ¿Dónde hago esto? Entonces, yo voy a entrar al micrositio, a la página de la factura electrónica, perdón, y voy a buscar la opción que dice factura electrónica. Ahí me van a aparecer 2 botones, que es como este que ustedes ven acá. Hay uno que dice habilitación y otro que dice facturando electrónicamente. Entonces, para yo habilitarme, ya como para quedar habilitado como factura electrónica, me voy al botón que dice habilitación. Entonces, una vez lo seleccione, ingreso por ese botón. ¿Qué me va a aparecer ahí? Me va a aparecer un cuadrito. Entonces me dice que si voy a entrar yo como empresa o como persona natural. Si yo entro como persona natural, al momento de ingresar, me va a pedir mi documento de identidad, ¿cierto? Entonces yo digito mi documento de identidad y le doy Enter. Una vez yo le dé Enter, me va a llegar un correo al que yo tengo registrado en el root y me va a dar un token de acceso, ¿cierto? Ese correo es un token de acceso que me va a permitir ingresar a lo que es la herramienta de factura electrónica, la plataforma de factura electrónica. Por otro lado, si soy persona jurídica, debo digitar mi número, el NIT de la sociedad y el número de cédula del representante legal, ¿cierto? Y entonces llegará un correo al correo que tiene el representante legal registrado en el RUT, ¿cierto? A ese correo le va a llegar el token de acceso. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, una vez yo entre y dé clic al token de acceso, también voy a entrar a la plataforma. Una vez yo esté en la plataforma, voy a escoger el modo de operación, ¿cierto? Voy a seleccionar si quiero trabajar con facturación gratuita de la DIAN, si voy a generar mi desarrollo o si voy a trabajar o si quiero trabajar con un proveedor tecnológico. Entonces, una vez yo escoja el modo de operación y tenga claro y una vez escoja el modo de operación y esta es una información que es bastante importante y es que todos debemos tener un certificado de firma digital, el cual nos va a respaldar, el cual nos va a dar la seguridad a nuestras facturas, ¿cierto? Estos certificados nos consiguen mediante las entidades certificadoras. Existen 5 entidades certificadoras que están avaladas por la UNAC y por medio de las cuales ustedes pueden conseguir los certificados digitales. La DIAN, si ustedes hacen uso de la solución gratuita, obsequia el certificado digital, ¿cierto? Entonces, bueno, una vez yo tenga el certificado digital, voy a empezar a hacer las pruebas. Si yo estoy usando la solución gratuita de la DIAN, voy a hacer 2 facturas electrónicas, una nota crédito y una nota de débito. Y si estoy usando desarrollo propio, proveedor tecnológico, voy a hacer 8 facturas electrónicas, una nota de débito y una nota crédito, ¿cierto? Entonces, una vez yo haga estas pruebas, una vez supere yo estas pruebas, me va a aparecer una ventanita en la cual yo voy a escoger la fecha en la cual deseo empezar a facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces, yo hago mis pruebas. Hoy es 17, si no estoy mal, sí. 18 de junio, perdón.
hago el 18 de junio, yo soy obligado hasta noviembre porque soy persona natural. Entonces, pero yo quiero empezar antes, yo voy a poner que deseo empezar el 1 de julio. Entonces, si ingreso mi información cuando deseo empezar a facturar electrónicamente, pongo 1 de julio. La responsabilidad 52, que es la responsabilidad referente a factura electrónica, me va a aparecer hasta el 1 de julio, ¿cierto? Si yo por algún error o por mi omisión no metí bien no puse la fecha en la cual deseaba empezar a facturar electrónicamente, esta responsabilidad va a aparecer en mi RUT en el momento que empiece mi obligatoriedad definida por los calendarios de implementación. ¿Listo? Entonces eso es también importante tenerlo claro. Entonces, una vez yo escoja, haga todo este proceso, solicito mis rangos de numeración, que esto lo hago como lo venimos haciendo hasta el momento por el MUISCA, y entro nuevamente ya no entro por este botón de habilitación, sino entro por el otro botón de facturando electrónicamente y asocio mis prefijos. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos son los pasos. Ya les vamos a mostrar un video de cómo es todo este proceso. Y ya entonces le voy a pedir a Johnny que por favor nos haga el favor de reproducir el video. Apréndela en un día por 3. En este video te enseñaremos cómo habilitarse en factura electrónica, cómo habilitarse con un software propio y de proveedores tecnológicos autorizados. ¿Qué debo alistar para facturar electrónicamente? Lo primero es tener un software para facturar electrónicamente. Se puede hacer un desarrollo propio del software para implementarlo directamente o por medio de un proveedor tecnológico habilitado por la DIAN o con el servicio de facturación gratuita DIAN. Se requiere un computador o un dispositivo móvil con acceso a Internet y adicionalmente contar con un certificado de firma digital, el cual se puede adquirir con alguna de las entidades autorizadas por la ONAC. Si opta por el servicio de facturación gratuita DIAN, se puede solicitar uno sin costo. ¿Cómo registrarse para ser facturador electrónico? El registro se realiza en el portal de factura electrónica dentro de la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Para registro y selección del modo de operación, seleccione el botón de habilitación. Para ingresar, elija la opción que corresponda, empresa o persona. Digita la información solicitada y el sistema enviará un mensaje al correo electrónico que está registrado en el RUT del representante legal o persona natural. El mensaje incluye el token, que es un enlace, y se pulsa sobre la palabra acceder. Únicamente por el enlace acceder que llega al correo, se ingresa a la plataforma de factura electrónica. No se requiere contraseña. El token de seguridad tiene una vigencia de 60 minutos. Cuando la persona ingresa al portal de factura electrónica por la habilitación, allí se registra, usando el menú del costado izquierdo opción participantes. Luego, selecciona facturador y allí formaliza el registro para cumplir con la primera parte de su obligación. No olvide informar la dirección de correo electrónico para la recepción de facturas. Puede ser uno diferente al registrado en el RUT. El proceso de registro es sencillo y es igual para todas las personas. Luego deberá proceder en el paso de habilitación. ¿Cómo selecciono el modo de operación? El modo de operación corresponde a informar la opción elegida de software para facturar electrónicamente. Cuando la persona se ha registrado, el sistema automáticamente vuelve a solicitar el ingreso. Si no han transcurrido 60 minutos, puede volver a ingresar con el token solicitado previamente, dando clic en acceder. Si ya pasaron los 60 minutos, es necesario volver a solicitar un token de seguridad y al ingresar nuevamente al portal, seleccione el modo de operación. Existen 3 opciones de modo de operación: el servicio de facturación gratuita DIAN, desarrollo propio del software para implementarlo directamente o a través de un proveedor tecnológico. Al seleccionar y dar clic en adicionar alguno de los modos, automáticamente se generan rangos de numeración de facturas que se usarán en las pruebas. Las pruebas son necesarias para habilitar el software. Consiste en la generación de facturas, notas débito y notas crédito, todas ellas electrónicas con información ficticia. Si las pruebas son exitosas, en el portal se genera un cambio de estado de registrado a habilitado, y así podrá empezar a facturar electrónicamente. ¿Y si deseo facturar a través de un proveedor tecnológico? En el menú del costado izquierdo, opción participantes, selecciona facturador y aparece la opción configurar modos de operación. Se deben seleccionar los campos relacionados en las opciones desplegables en el listado: nombre, empresa proveedora,
Se elige el proveedor tecnológico con el cual acordó que facturará electrónicamente y luego selecciona el nombre del software. Haga clic en Adicionar para terminar la selección. Para realizar el set de pruebas del software y obtener el resultado habilitado, requiere contar con el apoyo de su proveedor tecnológico, quien conoce el proceso técnico y podrá realizar las implementaciones requeridas. ¿Y si quiero facturar con un desarrollo propio? En el menú del costado izquierdo, opción Participantes, seleccionar Facturador y aparece la opción Configurar modos de operación. Seleccionar Software propio. Ingresar el nombre del software y el PIN según acuerde con la persona o empresa que lo implementa. Luego se hace un clic en Adicionar para terminar la selección. Automáticamente se generan rangos de numeración para pruebas cuando se da clic en Adicionar. Para realizar el set de pruebas del software propio y obtener el estado habilitado, debe contar con el apoyo de su equipo técnico de desarrollo, quien conoce el proceso y podrán realizar las implementaciones requeridas. Para más información visita www.dian.gov.co. Ok, entonces como ustedes pudieron ver en el video, el proceso no es muy complicado, es bastante sencillo, ¿cierto? Es más sencillo de lo que parece. Es solo cuestión de práctica. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden comunicarse con el contact center de la DIAN. Ahí les indican también cómo es el proceso. O pues cuando abra nuevamente la seccional de la DIAN en su región, pueden acercarse y sé que allá encuentran funcionarios altamente capacitados quienes pueden guiar para hacer todo este proceso. La DIAN, pues, en el afán, en la necesidad de vincular a todos los empresarios para facturar electrónicamente, está brindando lo que llamamos un kit de facturación gratuita DIAN, ¿cierto? Que es el uso de la solución gratuita, el uso del software de la DIAN para que ustedes facturen electrónicamente, ¿cierto? El hecho de ser gratuito y no nos va a quitar la excusa que es muy costoso facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas nos da la DIAN para facturar electrónicamente? Nos da un root, ¿cierto? Que pues es necesario. Nos va a dar también el software y nos va a dar el certificado de firma digital, ¿cierto? Es el certificado que yo les di que puedan conseguir con alguna de las entidades certificadas por la ANAC. Básicamente, ¿cuáles son los beneficios de facturar con la solución gratuita de la DIAN? Bueno, que va a ser de manera gratuita, totalmente gratuita, ¿cierto? Va a ser el trámite totalmente virtual, solo necesitamos acceso a un dispositivo móvil. Vamos a poder generar las facturas que nosotros queramos. Si genero una factura al mes lo puedo hacer, si genero 1000 lo voy a hacer, también lo puedo hacer. Y puedo consultar en cualquier momento y en cualquier lugar mis facturas electrónicas solo con tener un dispositivo móvil con acceso a Internet, ¿cierto? Entonces, una de las grandes ventajas que nos trae la tecnología es que podemos cargar con un dispositivo de estos para todo lado y podemos generar nuestras facturas electrónicas, así como recibirlas en donde estemos, ¿listo? Entonces, la DIAN nos ofrece este proceso de manera gratuita. Como ya les mencioné, bueno, y como pudieron ver en el video, el proceso para hacer uso de la solución gratuita es el mismo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, voy a hacer mi registro y voy a seleccionar en modo operación el software gratuito de la DIAN. Una vez entre al software gratuito de la DIAN, a la herramienta de la DIAN, voy a solicitar mi certificado digital gratuito. Si lo quiero gratuito, si ya tengo uno, solo lo asocio al programa. Posteriormente, una vez ya tenga mi software, mi certificado digital, voy a hacer mis pruebas. Una vez haga las pruebas, voy a seleccionar la fecha que quiero que se me actualice el root, la fecha en la cual deseo empezar a facturar electrónicamente. Y el quinto paso, solicito los rangos de numeración por MISCA y los asocio por facturando electrónicamente por el otro botón que no es el de habilitación, ¿cierto? Entonces, una vez completemos estos pasos, vamos a facturar y vamos a quedar habilitados como facturadores electrónicos. Es realmente sencillo. Aquí el tema que puede tardar un poco más en todo este proceso es el del certificado digital. Ahorita se hizo un convenio con una empresa que se llama GSE, que es quien está brindando los certificados digitales a todos los usuarios de la solución gratuita de la DIAN. ¿Listo?
Eh, Ustedes se preguntarán, y sé que muchas personas se preguntan lo mismo, ¿qué pasa cuando yo no puedo generar mi factura electrónica? No porque yo no quiera hacerlo, sino porque se presentan inconvenientes en el camino que me impiden hacerlo, ¿cierto? Entonces, la DIAN tipificó dos tipos de inconvenientes. Inconvenientes tecnológicos, valga la aclaración. Uno es un inconveniente tecnológico tipo DIAN, una contingencia tipo 04 se llama, y el otro es un inconveniente facturador electrónico contingencia tipo 3, ¿cierto? En la contingencia DIAN, ¿qué pasa? Es cuando la DIAN se queda por fuera de línea, es decir, que cuando ustedes generen su factura y la transmitan a la DIAN no les va a generar la validación de la factura porque no está funcionando en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que la DIAN está caída? La DIAN no va a sacar un comunicado cada vez que la DIAN se caiga, porque pues para las veces puede ser muy tarde. Ustedes saben que dentro de las entidades estatales se tienen que cumplir unos procesos de mucha burocracia, entonces hasta que salga un documento, una comunicación puede tardar mucho tiempo, ¿cierto? Entonces lo que ustedes deben hacer es verificar por ustedes mismos si la DIAN está caída. ¿Y cómo lo hacen? Van a hacer 4 intentos con un intervalo de 20 segundos de envío de facturas para ver si la DIAN les responde, ¿cierto? Entonces, como yo les comenté en un principio, la validación de la DIAN se demora menos de un segundo. Entonces, si yo veo que pasaron 20 segundos y no me ha validado mi documento en la DIAN, intento nuevamente, intento 4 veces, y si en definitiva no me responde, es porque la DIAN se quedó fuera de línea. ¿Qué pasa con estas facturas? ¿Qué pasa con mi facturación si yo necesito facturar electrónicamente? Lo voy a hacer sin la validación de la DIAN, ¿cierto? Este proceso voy a hacerlo sin la facturación de la DIAN. Entonces aquí yo voy a generar mi factura, no la voy a transmitir a la DIAN porque realmente no está funcionando, sino que de una vez la entrego a mi adquirente, ¿cierto? Para que la DIAN se caiga, les comento, es bastante complicado. Ahorita los servicios de facturación electrónica con validación previa son en nube, entonces es muy complicado, es una nube de Azure, es una nube de Microsoft que solo se ha caído 2 veces, creo, y fue por temas de mantenimiento, y se cayeron las 2 veces por menos de 20 minutos. El tiempo sumado de las 2 caídas sumó 39 minutos, si no estoy mal. Entonces, es muy complicado que se caiga la DIAN, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estas facturas que yo entrego a mi cliente? Bueno, una vez la DIAN tenga sus sistemas arriba nuevamente, debo coger toda esta información que yo le llegué a transmitir a mi cliente y subirlas a la DIAN, ¿cierto? Los desarrollos generalmente tienen un módulo de contingencia donde pues es básicamente la misma información de una factura, pero esta vez la voy a digitar y la voy a subir por ese lado. ¿Listo? El otro tipo de inconveniente es el inconveniente de facturar electrónico. Como ya les mencioné, es el contingencia tipo 03 y se activa en el momento en que los facturadores entren en contingencia, ¿cierto? Ya sea porque se nos fue la luz, porque mi proveedor tecnológico no funciona, porque, bueno, 20.000 situaciones se pueden presentar para que yo no pueda generar mi factura electrónica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? La insignia de la DIAN es que no podemos dejar de facturar, ¿cierto? Y lo que no quiere la DIAN es cohibir y prohibirles a los contribuyentes que dejen de facturar. En un caso que yo no pueda generar mi facturación electrónica, debo hacerla por contingencia, por talonario, ¿cierto? Entonces, como yo les había mencionado, uno de los sistemas de facturación, dentro de los sistemas de facturación, son las facturas de venta. Dentro de las facturas de venta encontramos lo que es la factura electrónica y la factura de talonario. ¿Para qué nos va a servir esta factura de talonario? Para facturar cuando yo no puedo hacerlo por medios electrónicos, ¿cierto? Entonces, para esto es necesario solicitar un rango de numeración, una autorización de numeración de talonario, ¿cierto? Si ustedes ya venían manejando una facturación por contingencia anteriormente, pueden continuar utilizando este talonario, ¿cierto? Y si no, pues solicitan uno nuevo, un talonario de papel, y comienzan a facturar por contingencia en caso de que lo necesiten, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta, no es necesario
que yo tenga que ir donde un litógrafo, donde un tipógrafo a que me imprima un talonario, sino lo realmente necesario es la autorización de numeración, ¿cierto? Yo puedo usar, si tengo un formato en mi computador de factura, lo puedo utilizar sin ningún problema, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el Estatuto Tributario en su artículo 617, que nos dice cómo o qué campos debe contener una factura de venta, ¿cierto? Entonces, básicamente eso debemos hacer en el momento que no podamos emitir nuestra factura electrónica. Una vez superada la contingencia, una vez nosotros superemos la contingencia, digamos, ya nos llegue la luz, ya podamos generar nuestras facturas, tengo 48 horas para enviar la información que yo transmití a mis clientes y subirla a la DIAN, ¿cierto? Entonces, ahí tengo el mismo módulo de mi desarrollo que me va a permitir elevar mis facturas de contingencia tipo 3. Mitos y realidades. Mitos y realidades de la factura electrónica. Muchos dicen que la facturación electrónica es costosa, ¿cierto? Entonces, como ya les dije, la DIAN dispone de un servidor, de un servicio de facturación gratuita, perdón, donde podemos hacer todo nuestro proceso gratis. Tenemos adicionalmente el certificado de firma digital de manera gratuita también, entonces decir que es costosa no es del todo cierto. Si mi empresa, digamos, no puede hacer uso de la solución gratuita porque no es muy útil para mí, no es muy eficiente, debo contratar los servicios de un proveedor tecnológico, en mediano plazo voy a ver la recuperación de mi inversión. Es mucho más costoso facturar como lo venimos haciendo hoy en día. Otro mito que existe es que el servicio de facturación gratuita es limitado. Eso es completamente falso. No tienen ni límite de emisión de facturas ni límite de recepción de documentos. Cualquier persona, cualquier empresa puede hacer uso, como les dije, desde el pequeño empresario que hace una factura al mes o una factura al año hasta Ecopetrol puede hacer uso de la solución gratuita, y cada una de las personas puede administrar como guste su software de facturación electrónico gratuito de la DIAN. El software de facturación electrónica gratuito viene con unos módulos que me permiten a mí crear mis clientes y crear mis productos, ¿cierto? Entonces no voy a tener ningún problema al momento de hacer mi factura, solo los puedo arrastrar con un clic. Lleno una base de datos, es básicamente llenar una base de datos y solo arrastro a mis clientes con un clic, ¿listo? Y como les dije, como la DIAN para que se caiga es muy complicado. Entonces, estos son los mitos que se manejan alrededor de la factura electrónica. Facturar electrónicamente no es complicado, es muy, muy sencillo. Cualquier persona las puede hacer y la DIAN ha tratado de brindarles a todos las herramientas para que lo hagan de la mejor manera posible. Aquí les tengo una información. En total, al momento hay en operación cerca de 120.000 facturadores habilitados facturando electrónicamente. Como pueden ver, esta información es un poco vieja. Hay más de 30.000 ya facturando con la solución gratuita, registrados con la solución gratuita, y en operación facturando más de 10.000. Entonces, vean todo lo importante que es la herramienta que está brindando la DIAN. Y hasta el 7 de abril de 2020 se habían generado 113.328 millones de facturas por cerca de un valor de 257 billones de pesos. Entonces, tengan muy en cuenta la factura electrónica, es un proceso bastante sencillo, es algo que todos podemos hacer, no nos cuesta mucho si queremos hacerla de manera con la solución gratuita, no tiene ningún costo. Si tiene algún costo sería el certificado digital y lo podemos adquirir en alguna de estas entidades certificadoras. Si tienen alguna inquietud, alguna duda que pues no podamos resolver por medio de esta conferencia, pueden comunicarse directamente con el Contact Center, ¿cierto? Es el que aparece acá, que es el 355-6922, o pueden acercarse a las seccionales a nivel nacional. En todas las seccionales el proyecto se ha preocupado por capacitar y tener unos líderes regionales de factura electrónica. En Manizales cuentan con una gran líder de factura electrónica, se llama Beatriz, que con el mayor de los gustos, ellas los va a atender, y es una persona bastante capacitada y con muchos conocimientos. Y bueno, básicamente eso fue la presentación
el día de hoy. Gracias por su atención. Me mencionan un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los que deben facturar en julio y agosto? No, pues todos los que ustedes tienen que tener en cuenta el calendario de implementación, ¿cierto? Los primeros obligados a facturar electrónicamente lo debieron empezar el 15 de junio, que son los que tienen actividades relacionadas con explotación de minas y canteras, con información y comunicaciones y otras actividades de servicio, y adicional a todos los grandes contribuyentes y a todos aquellos que venían facturando electrónicamente. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta qué pasa con estas personas. Hay personas que entran el 1 de julio y en agosto, entonces son las personas que tienen estas actividades. ¿Listo? Para el sector salud se está realizando algún ajuste al software gratuito de la IAN para que pueda ser utilizado por este tipo de entidades. Bueno, hasta el momento no se ha hablado de un desarrollo puntual para este tipo de entidades, ¿cierto? Pero lo que sí se sabe y lo que sí pueden hacer es hacer uso de la solución gratuita de la DIAN. Sabemos que el sector salud es uno de los sectores más complicados a la hora de generar su facturación. Entonces, pues ahí sí es que analicen qué es lo más conveniente, si facturar con la solución gratuita o por medio de un proveedor tecnológico. La factura electrónica para personas naturales tiene un futuro próximo en cuanto a la implementación. Como les mencioné, las personas naturales cuyos ingresos son superiores a 3.500 VTs, sin tener en cuenta nuestros ingresos laborales, nuestros ingresos por pensión o por ganancias ocasionales. Si yo gané más de 120 millones al año pasado, sin contar esto que les acabo de mencionar, debo facturar electrónicamente, y mi obligación está a partir del 1 de noviembre, que es la fecha que nos da el segundo calendario, que es el calendario de actividades especiales, que viene definido en el artículo 20 de la resolución 042. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la plataforma que tuve que expedir porque la plataforma está caída? Ok, listo. Cuando es contingencia ya, yo como facturador, no voy a entregarle mi factura a la DIAN para que la valide, pues dado que no está prestando ese servicio en ese momento, sino se la entrego directamente a mi cliente, ¿cierto? Esa factura se va a entender como válida. Esa es la factura que se va a entender como válida. Una vez la DIAN supere las contingencias, voy a transmitirle esa información. La DIAN no va a hacer validación de esa factura, porque pues es por contingencia, y ella entiende que la factura válida fue la que se transmitió al cliente. Solo va a hacer solo requiere esta información como para tener en cuenta qué pasó en el momento que no estuvo en línea la DIAN, ¿cierto? Si ya es contingencia, perdón, por facturador, es decir, que yo no puedo emitir mi factura electrónica, genero mi factura de papel, y esa es la factura, mi factura por contingencia, y esa es la factura que va a ser válida para la DIAN, ¿cierto? Entonces, si llega algún proceso de auditoría de la DIAN a mi empresa y yo tengo, pues, evidencia que estuve caído o que no tuve luz una semana y emití 10 facturas, debo tener respaldo primero que no tuve luz por una semana, y debo tener el respaldo de las 10 facturas de papel que hice y que posteriormente transmití a la DIAN, ¿cierto? Entonces, la factura aquí realmente válida va a ser la de papel o la que yo le entregué a mi cliente. ¿Listo? Tengo una pregunta. Perdón, esa ya la leí. ¿El régimen simplificado debe facturar electrónicamente? Sí, como ustedes ven, uno de los obligados que nos definió el decreto 358 es que todos los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación deben facturar electrónicamente, ¿cierto?
no importa si son personas naturales y tienen ingresos inferiores a los 3.500 UTs, el hecho de estar en el régimen simple de tributación me obliga a facturar electrónicamente porque una de las condiciones para pertenecer al régimen simple era ser facturador electrónico. Y la última pregunta que me hacen es que, ¿qué pasa si mi cliente no tiene correo electrónico? ¿Qué hago para facturar? Bueno, primero tenemos que ver si mi cliente no es obligado a facturar electrónicamente, no tiene por qué tener correo electrónico, pero si es obligado, debe tener algún medio para recepción de facturación, ¿cierto? Si no es obligado a facturar electrónicamente, básicamente él va a mi establecimiento comercial o no sé cómo hagamos la transacción y yo le voy a entregar la representación gráfica, ¿cierto? Entonces, ahí sí voy a hacer uso de papel, voy a imprimir la factura y se la voy a entregar, ¿listo? A la DIAN que le queda, a la DIAN le queda la transmisión de esa información, ¿cierto? Tú vas a generar tu factura en el software de facturación que estés utilizando y esa información va a ir directamente a la DIAN va a hacer la validación y te va a decir ok y tú le vas a imprimir la factura, pues no tiene cómo recepcionarla de otra manera, ¿listo? Entonces, bueno, básicamente esas fueron todas las preguntas. Agradecer a la Cámara de Comercio por este espacio que nos brindó. Espero haber aclarado un poco más todo esto de la factura electrónica. Como les mencioné, si tienen alguna duda adicional, pueden comunicarse con el call center, pueden ir a la seccional cuando estas vuelvan a funcionar. Inclusive yo creo que pueden comunicarse directamente también con la Cámara de Comercio y ellos pueden comunicarse con nosotros si queremos programar una nueva capacitación. No hay ningún inconveniente, lo podemos hacer, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, a la Cámara nuevamente por este espacio, a Johnny de la Cámara de Comercio por su ayuda y bueno, espero tengan una feliz noche y ya se viene un buen fin de semana. Muchas gracias.